Si tú interrumpes la canción para mostrarme que eres un virtuoso, mi reacción es, vale, tocas muy bonito. Te puedes hacer a un ladito mientras disfruto la canción. Es decir, la construcción músico-poética que me quiere transmitir una emoción determinada y no solamente la admiración a tus grandiosas habilidades. Gracias. ¿Qué me parecen guitarristas como Hendrix, Satriani, Steve Vai o Stevie Ray Vaughan? Me parecen grandes guitarristas, no hay mucho que decir. De todos ellos, el que más me gusta ver es a Stevie Ray Vaughan, porque me parecía muy creativo. Me parecía enormemente creativo. Sin embargo, Joe Bonamassa es uno de los guitarristas que me gusta mucho ver, y no es que sea tanto de demasiado show, pero es un guitarrista que lo que hace es lo que tienes que hacer para la canción. En guitarra, como en batería, como en bajo, como en teclados, como en el didgeridoo, si te da por tocar el didgeridoo. ¿Qué banda traía? No me acuerdo, había una banda que yo veía que traía un didgeridoo. Si tú estás al servicio de la canción, me gusta lo que haces. Si tú interrumpes la canción para mostrarme que eres un virtuoso, mi reacción es, vale, tocas muy bonito. Te puedes hacer a un ladito mientras disfruto la canción. Es decir, la construcción músico-poética que me quiere transmitir una emoción determinada y no solamente la admiración a tus grandiosas habilidades. Gracias. Es que yo toco muy rápido. Qué bueno, hombre. Debería ser una competencia de 1000 semifusas libres. A ver qué tan rápido puedes tocar 1000 semifusas. Pero a mí no me interrumpas. A mí me gustan las canciones. Me gustan las obras musicales. Me gusta el recorrido que va de un principio a un clímax, como en la literatura, a un clímax, a un fin, a una explosión final orgásmica de literario musical. No me gusta que me interrumpan. Grandes solos de guitarra como el de Gilmour en Comfortably Numb. ¿Por qué se le considera grande si no es? Porque es perfecto para la canción. Es ideal para la canción. ¿Por qué la gente dice que Ringo Starr no es un gran baterista? Bueno, porque lo que hacía él lo hacía para la canción. Pero el día que escuchas Strawberry Fields y te empiezas a fijar en lo que hacía en la batería, dices, madre mía, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Ya no cómo lo hizo. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto para crear este apoyo a una canción tan peculiar como Strawberry Fields o como Something, sin que se note que está allí, pero que si lo quitas se derrumba la canción? Y esto, vuelvo a repetir, lo hablé con las Warning, las tres pueden tocar mucho más de lo que ustedes ven tocar en el escenario, en sus Instagrams y en sus Reels y en sus Stories y demás. Cuando eran chiquillas podías ver lo que podía, el shredding de Daniela y el desarrollo de la batería de Paulina y las barbaridades que hacía y copiando a los grandes bajistas del jazz, Alejandra. Pero no están allí para eso. Ellos siempre dicen, estamos al servicio de la canción, estamos haciendo una canción. Eso pienso de los guitarristas. Jimi Hendrix, donde más me gusta es en All Along the Watchtower. Se me van a olvidar las canciones, porque está mucho más al servicio de la canción que en Purple Haze, por ejemplo. Eso es lo que te puedo decir.